Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Y también saludamos al legislador Carlos Bergman, integrante del Consejo de Administración Legislativa. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Además, es uno de los principales del movimiento Unidad Primero asambleísta. Muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, Lenny, compañeros que hacen el panel de este importante medio de comunicación como es Radio Huancaville, que de igual manera toda la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana que nos sigue a través de los medios virtuales. Tenemos algunos temas en la agenda, pero queremos empezar tratando los relativos a la sanción que impuso la Asamblea Nacional a la asambleísta Cristina Reyes, sanción que ha sido suspendida, revocada por una jueza. ¿Cuál es la lectura, cuál es la impresión, el sabor que les queda en la boca a los integrantes del CAL ante esta situación? Bueno, yo quiero decirle que para nosotros no es fácil sancionar a un compañero legislador y más aún cuando se trata de alguna dama, pero con esa misma coherencia, con esa misma verticalidad, con esa misma seriedad que encaramos todos los acontecimientos de nuestra vida, tomamos la decisión en base a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. Jamás vamos a compartir la acción que hizo la jueza. Es una acción eminentemente legislativa. Por lo tanto, desde luego que le hemos acatado porque vivimos un régimen de derecho y por lo tanto vamos a acatar. Pero inmediatamente hemos apelado a esa decisión porque no estamos de acuerdo que haya una intromisión. Y es lamentable lo que voy a decir, mi querido Lenny y quienes conforman el panel de Radio Huancaville, lamentando la no presencia del economista Clever Che, que sabemos que está un poco delicado de salud, nuestro salud. Decía, es lamentable porque mañana pasado, con justo derecho que se podría creer alguna organización, algún colectivo, alguna institución, al aprobarse una ley, ellos creen que ha sido violado su derecho, pueden indudablemente ante un juez presentar y entonces ¿dónde queda el país? No puede ser posible. Hago un llamado público, hay que tomar las cosas con seriedad y responsabilidad de todos los ámbitos del país. Por lo tanto, reitero, no comparto, pero vamos a respetar esa decisión, pero también es cierto que hemos apelado. No hubo, le pregunto, asambleísta Bergman, no hubo una exageración, no sobrepasaron sus funciones en la Asamblea Nacional, en el CAL, al sancionar a legisladoras por opiniones emitidas fuera del seno legislativo. Mire, yo creo que el respeto nos merecemos los 137 legisladores que conforman la Asamblea Nacional, sea quien sea, con todo respeto. No vamos a permitir, podemos llevar diferentes posiciones ideológicas, expresar criterios, pero yo creo que ya el país ya cambió, no hay derecho que se quiera por no estar de acuerdo con algo, mancillar la honra, expresiones que no van acorde con lo que exige y demanda la sociedad ecuatoriana, que le demos el nivel de educación con altura, con respeto. Jamás yo he vertido un solo criterio y una opinión de una forma peyorativa en ninguno de nuestros compañeros, y más aún de una compañera, jamás. Eso se llama disciplina, formación de hogar. Gracias a Dios, yo sí tuve una buena formación de hogar. A mí me inculcaron buenos derechos. Hay que respetar a todas las personas por igual, sea quien sea, tenga o no tenga el rango que tenga. Sí, pero la jueza determinó que la sanción que impuso el CAL no había tenido motivación. ¿Y dónde está la motivación? ¿Cómo demostramos ante la audiencia, ante la ciudadanía, que lo que dice la jueza no es real, no es cierto? Bueno, esperemos que curse la apelación, nosotros tomaremos las respectivas decisiones que haya que tomar. Reitero, ahí está en función de lo que determina el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral quinto, donde establece claramente las faltas que son sancionadas de los asambleístas. Mire, no solamente se sancionó a un asambleísta, se sancionaron a 3 asambleístas.
¿cierto? Así. Galarza y Augusto Espinosa, pero a los tres se los sanciona por opiniones, por criterios que emitieron. Usted dice, sí, hay que mantener el respeto, pero en este afán de mantener el respeto, las buenas formas, ¿no se está censurando la libertad de expresión asambleísta? Mire, nosotros en el CAL, y ahí están los dos compañeros que son miembros del CAL del sector de oposición, analizamos no solamente 3 casos, analizamos más de N casos, no viene el caso de decir y referir, y tomamos acciones porque fue dentro del debate del recinto legislativo donde podemos expresar expresiones en un momento dado que para algunos puede ser ofensivo, pero el resto hemos hecho una evaluación, y tanto es así, que en un caso votamos 4 y otros votan 6, entonces usted juzgará quienes votaron por 6 y quienes votaron por 4. Entonces, no se trata aquí de perseguir a nadie, reitero, yo lo digo con absoluta sencillez y humildad. Yo hace 2 años fui electo miembro del CAL siendo el más votado y el menos voto en contra, y ahora hemos sido uno de los más votados al obtener la vicepresidencia de la Asamblea y hemos tenido la menor cantidad de votos en contra. ¿Por qué? Porque siempre hemos mantenido una línea de conducta, de respeto, ¿cierto? Y eso es lo que enmarca, y esa era para mí la ley de vida y la forma de actuar permanentemente en todos los avatares de la vida. Lo que les dolió, le pregunto, asambleísta, fue que el asambleísta Reyes haya dicho que el CAL era el Consejo de la Alcahuetería Legislativa por haber archivado el juicio político a Jorge Glass. Y a mí no me dolió, yo no obro por afectos o desafectos, yo obro en función a lo que determina la ley. Así será mi posición siempre. Para muchos estará bien, para muchos estará mal, pero yo doy lo que dicta mi conciencia y lo que está enmarcado en las leyes, en este caso la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lo que determina en un momento dado la Constitución Política del Estado. Vamos entrando a otros temas que también son de interés y es importante conocer su criterio, asambleísta. Díganos, ¿está usted duplicando jornada, triplicando jornada quizás para participar de manera activa en la campaña popular ante la próxima consulta, en la campaña electoral, perdón, ante la próxima consulta popular? Mire, yo estoy actuando en función a la dignidad que ostento, ahora más que nunca, al estar ausente la primera vicepresidenta, la abogada Vivina Bonilla, nos toca redoblar esfuerzos a atender mayores situaciones inherentes a las funciones. Por lo tanto, yo estoy en Quito, salgo el domingo en la noche de mi tierra, Manabí, y llego a Quito, y estoy desde el día lunes trabajando en función a lo que determina para cuál fue elegido legislador de la República. Campaña entonces, asambleísta, usted sería la primera campaña que se pierde en los últimos tiempos, ¿ah? Usted siempre ha sido un sujeto muy activo y siempre ha estado participando en el campo, apoyando distintas tesis políticas, siempre alineado pues con lo que ha venido respaldando el movimiento país. Así es, pero hay diferentes formas de seguir trabajando en beneficio del país. Yo he dicho y he invitado a todos mis hermanos manavitas a participar activamente con la concurrencia el día 4 de febrero en un acto democrático, cívico. Nosotros mismos somos siempre gente amante de la democracia, por lo tanto, ese será siempre nuestro rol en la vida política. ¿Ha querido meterse mucho porque no está de acuerdo con lo propuesto con el presidente Moreno? ¿Es eso? No, la mejor demostración es que estuvimos presentes para la elección de la vicepresidenta de la República, dando sentido, orientación, dando institucionalidad al país. Ese será nuestro compromiso, es con nuestra patria, con el país, apuntando al desarrollo, al crecimiento, como generación de plazas de empleo y trabajo, siempre pensando en 16 millones de ecuatorianos y desde luego en 1.600.000 de manavitas. Pero una consulta, ¿por el sí o por el no, asambleísta? El voto es secreto, don Lenny. Perfecto, y respetamos su postura. Patricia Ruiz tiene también algunas consultas para usted, asambleísta. Carlos Bergman.
Ingeniero Bergman, buenos días. Gracias, Lenín. Hace poco algunos asambleístas de la oposición habían mencionado que después de esta separación o la ruptura que ha tenido Alianza País, algunos de los presidentes de las diferentes comisiones legislativas deberían de cambiarse e incluso el CAL. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, con lo mismo que he expresado hace unos pocos minutos, yo reitero, soy un hombre serio, coherente y siempre apegado a lo que determina las leyes, en este caso la ley orgánica de la función legislativa. Clarito es el artículo 10 de la designación de las autoridades, y en el artículo 23, primero y segundo inciso, dice claramente la forma como se integran las comisiones. El Pleno de la Asamblea Nacional eligió todas las comisiones para durar 2 años. Yo no encuentro por ningún lado, y le digo honestamente, que haya una posibilidad de cambiar. Es más, yo sí hago un llamado público a demostrar sensatez, a apuntar al desarrollo del país. Si hay alguna comisión que no esté obrando o que no esté trabajando bien, hay los mecanismos. Ante el mismo CAL, los legisladores hasta en su misma comisión pueden expresar. Y también quiero recalcar que dichas comisiones fueron electas con más de 120 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y en su gran mayoría, por no decir la totalidad, de las comisiones fueron elegidas sus dignatarios, es decir, los presidentes y los vicepresidentes en forma unánime. Eso demuestra que hay un compromiso de país. Yo insisto, yo aquí no voy a actuar en función de afectos o desafectos, hay que seguir trabajando en el país, y eso sí, yo sería el primero en ponerme a las órdenes si alguna comisión no está trabajando, no está siguiendo los lineamientos, no está dando paso al tratamiento de leyes. Nos ofrecemos como miembro del CAL a buscar los mecanismos que permitan fortalecer la institucionalidad del país. Así es. Otra de las situaciones que también se vio, ya hablando un poco de las sanciones que se habían dado a los asambleístas, la asambleísta Ana Galarza ha indicado en algunas entrevistas que ella pues no seguirá haciendo lo que ha venido ejerciendo, ¿no? Que es fiscalizar, y que en ese punto pues también ha recibido ciertas amenazas y que quizás parte de esta sanción es porque quieren callarla. Ha indicado también que tendrá que acudir a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por este tema de la sanción. Bueno, tiene todo el derecho ella como legisladora, como representante de su provincia, como miembro de la Asamblea Nacional, a buscar las instancias que ella crea conveniente. Tiene todo el derecho, y respetaré a título personal, y respetaremos nosotros en temas como Asamblea Nacional. Ella tiene todo el derecho a hacer todas las acciones necesarias, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros no podemos en ningún caso coartar el derecho a la expresión y el derecho de opinión, siempre y cuando nos respetemos todos los 137 legisladores. Hace poco ya se aprobó una ley que va a favor de la mujer, en contra de la violencia de la mujer. Algunos de estas dentro de la ley, dentro del proyecto, no se aprobaron y quedó a criterio del presidente de la República. ¿Nos podría mencionar por qué no, asambleísta? Yo voté, siendo coherente, justamente a favor del veto que había hecho el presidente de la República. Ya quedará en los legisladores que no... Primero, se planteó una propuesta, no tuvo los votos necesarios, se fue por allanarse al veto del Ejecutivo, tampoco tuvo los votos. Entonces, mire, esa es la incongruencia que a veces no hay. Si no pasó, hay que darle el tratamiento necesario que permite la ley, pues aquí no se trata de oponernos por oponernos, sino ser siempre pensando en buscar los mecanismos que permita seguir el país en desarrollo, y que siga el país en el curso normal que debe seguir, siempre pensando, reitero, en función de los 16 millones de ecuatorianos. Hace algunos días acudió el ministro de Finanzas a la Asamblea para explicar cómo es que era la historia esta de los 300 millones que estaban ociosos cuando en Manabí hay tantas necesidades.
y entonces que habían tenido que utilizar esos recursos, ponerlos en otra cuenta y que finalmente dicen que ya los han devuelto. Usted, asambleísta Bergman manabita, conocedor de las múltiples necesidades que existen todavía en esa provincia y que pese a que ya van a ser 2 años de aquel fatídico episodio, el terremoto del mes de abril, no han sido atendidas, ¿cómo observan, cómo toman esta acción por parte del ministro de la Torre? Mire, yo fui el asambleísta que el día 8 de enero ingresó al Ministerio de Finanzas un pedido de solicitud de comparecencia del ministro de Finanzas para que explique a Manabí, al país, a Esmeralda también, en la utilización de los 300 millones de la subcuenta, que quiero decirle, mi querido Lenin y compañera panelista de Radio Huancabril, que disculpe, se me olvidé el nombre. Ruiz. Yo fui el ponente de la ley de sexualidad y nosotros justamente en la ley incorporamos que haya una subcuenta justamente para transparentar con mucha más énfasis los recursos. Y esa información salió de la página web del Ministerio de Finanzas. Yo no voy a hacer actos demagógicos aquí, a decir, a querer darnos lección de moral quienes votaron en contra de la ley de solidaridad, por más que le planteé yo en primero y segundo debate que esto no significaba estar a favor o en contra del gobierno de turno, esto se necesitaba dar el primer impulso para Manabí y Esmeralda, como había pasado en otras provincias, en otros casos. Entonces, esos 300 millones de dólares ya fueron nuevamente restituidos entre el 10 y el 12 de enero de este año. Y es verdad, también tengo que decirlo, no es que salga a defensa del ministro, pero también tengo que ser coherente y serio en todos los actos de nuestra vida. Hay un solo fondo de liquidez que se maneja a nivel mundial, los ministerios de Hacienda, de Economía, de Finanzas, como se denomina en cada uno de los respectivos países. Hay una sola cuenta única del Tesoro. Y yo pregunto, de la misma manera como manabita, como conocedor de la realidad de mi provincia, yo pregunto, ¿qué se hizo desde el 17 de abril del 2016 hasta el 30 de junio o los primeros días de julio, cuando ya se empezó a nutrir de recursos esta ley de solidaridad? ¿A dónde se atendieron recursos para atender la emergencia de Manabí y Esmeralda? Es justamente el presupuesto general del Estado, de la cuenta única del Tesoro. ¿Con cargo a qué? Con cargo a los ingresos de la ley de solidaridad. Por eso digo, no nos prestamos nosotros a ese acto demagógico, votamos en contra y fuimos a nuestra provincia. Pero ese cruce de cuentas ya lo hicieron hace rato, pues. Ese cruce de cuentas ya lo hicieron hace rato. Y no pueden pretender las autoridades en este momento decir, es que como en el primer momento sí metimos la plata que era del presupuesto, que era de otras cosas, a atender una emergencia, lo que era lógico, normal, lo sensato. Entonces, hoy que tenemos 300 millones allí, que no los hemos utilizado, los vamos a poner en otra cuenta para usarlo en otros asuntos. Eso, o sea, lo uno no tiene nada que ver con lo otro, mi estimado asambleísta. Aquí lo que hay es un problema de gestión, en donde las personas que han estado al frente de la reconstrucción, de la atención, de las necesidades en Manabí, no han estado haciendo su trabajo de manera adecuada, porque esos 300 millones no pueden pues estar allí ociosos, como lo calificó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Yo rechacé primero el término ocioso, porque hay una planificación y asignación de recursos y obra entregada por el Comité de Reconstrucción, donde hay autoridades manavitas también en el Comité de Reconstrucción. Yo sí le reclamé públicamente ese término de ocioso. Y yo le pregunté también, en el mismo rueda de prensa que compareció el ministro de Finanzas ante la prensa nacional, estuvo el presidente de la Asamblea, le pregunté si alguna obra se había parado o alguna obra no se había contratado por no haber tenido recursos oportunamente. Él explicó que no. Yo comparto que puede haber en un momento dado lentitud en los temas. También es cierto, con la seriedad que hay que decir las cosas, que ya se terminó el estado de excepción y ahora todo las contrataciones de obras se hacen por la vía normal y legal, que tiene que cumplir los plazos establecidos. Por eso yo le he dicho con altura, le he reclamado a los ministros respectivos, pero ellos también han dado su explicación
se termina el estado de excepción, todo tiene que caminar acorde a la ley de contratación pública, eso es el tema. Entonces, yo también le planteo al presidente que valorice si no es necesario para poder acometer, y el mayor problema que tengo que reconocerlo, porque yo si hago territorio toda la semana, donde Radio Huancavil, que es parte de esa red de emisoras aliadas para el desarrollo de Manaví La Patria, en informe permanente de labores que hacemos nosotros semana a semana, que el mayor cuello de botella que hay es justamente en el tema de vivienda. Por eso le hemos planteado, con respeto al presidente de la República, y le he dicho a las autoridades manavitas, planteemos que designen a un ministro manavita. Yo no voy a dar nunca nombre, desde luego. ¿Para qué? Para que desde el territorio pueda solucionar los miles de problemas de vivienda que todavía existen. Y también tengo que ser yo serio en mis cosas, que el mayor problema que tenemos en Manaví es la legalización de las tierras, porque es una costumbre. Los manavitas, para nosotros la palabra vale. Nuestros padres, nuestros abuelos, solamente de palabras decían, esa casa es tuya, esta otra es del otro hijo. Y a la hora de la hora no se ha podido legalizar en gran medida esos terrenos, porque no ha habido el título de propiedad, es decir, la escritura donde le determina que son dueños de esa propiedad. Pero tenemos que decirlo con realidad también, pero para eso necesitamos que también desde el territorio se pueda atender esos miles de problemas que tenemos. Ahora, si el problema no es de plata, identificamos que uno de las causas para que no haya una gestión, una ejecución rápida, está en la contratación pública. Ahí hay dos. Otro problema identifica usted, asambleísta, que hace territorio en la legalización de terrenos. 3. ¿Qué otros inconvenientes hay? ¿Por qué no se puede avanzar más rápido? ¿Qué otras cosas habría que solucionar para ir identificando cuáles son las razones por las que la reconstrucción en Manaví no avanza pues al ritmo que todos quisiéramos? Mire, yo no soy quien para juzgar si se avanza o no con el instituto. Yo he escuchado a muchos organismos internacionales que en cambio dicen que en el Ecuador se ha logrado hacer las cosas con tanta rapidez, pero ok, vamos a lo que usted dice. Hay muchos proyectos que son con asignación de recursos internacionales, por decir, con el Banco de Inversión de Europa. Hay algunos billones de dólares que son parte, pero también hay la contraparte nacional que está contemplada así con el presupuesto general del Estado, de lo que sí nos hemos preocupado. Nos hemos reunido con la embajadora de la Unión Europea. Es un trámite. Aspiramos que en los próximos días se logre ya hacer el primer desembolso de ese crédito para empezar a hacer obras en algunos cantones de nuestra provincia. Ese es un tema como de otros organismos multilaterales, y también está previsto un crédito de 1.000 millones de China, que fue aprobado, y que el primer desembolso aspiramos sea en estos primeros días, que están contempladas algunas obras de Manaví y Esmeralda, entre otros el aeropuerto, el faro de Manaví. Entonces, todos esos temas que a veces se cree que no ha habido, pero yo sí con responsabilidad le he hecho un seguimiento, me he reunido con las autoridades necesarias, que fue parte de lo que yo me comprometí cuando busqué la reelección, y gracias a Dios, y reitero con mucha humildad, el pueblo manavita confió 4 años más en su asambleísta. Queremos agradecer al ingeniero Carlos Bergman, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, integrante del Consejo de Administración Legislativa, legislador manavita, que quede claro aquello, por comparecer esta mañana a los micrófonos de Radio Huancavilca, como siempre. Muchas gracias, asambleísta, un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted y un saludo a toda la ciudadanía guayaquileña, manavita, ecuatoriana. Huancavilca, la H grande de la información.